Nadia, déjeme ver, perdón por no saberme los nombres de memoria. Nadia Isea, o no sé cómo se pronuncia tu nombre, Nadia. Sí, Isea. Isea. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, también de Argentina y también con temas muy interesantes acerca de electrodos para la generación de hidrógeno desde soluciones de agua de mar artificial. Así Bueno, es. Nadia, te deseo éxito y tienes entonces 15 minutos, yo te aviso 5 minutos antes. Adelante. Gracias. Igual es un video que mandé porque tengo un poco de problemas de internet, pero lo reproducimos y después charlamos. Bueno, adelante. Buenos días, mi nombre es Nadia Isea. Hoy les voy a hablar sobre electrodos para la generación de hidrógeno desde soluciones de agua de mar artificial, que es un trabajo de investigación que desarrollamos junto a los doctores Liliana Díaz, Gabriela Laconi y Esteban Franceschini. A modo de introducción hablaremos de la electrólisis del agua, que consta básicamente de aprovechar un potencial externo para poder separar la molécula de agua en sus componentes elementales, los cuales pueden ser almacenados, particularmente el hidrógeno, y posteriormente aprovechados como combustible. A gran escala, la electrólisis de agua en medio alcalino es una de las tecnologías más utilizadas para la producción de hidrógeno electrolítico en la actualidad, pero tiene algunos problemas asociados, entre los cuales está el hecho de que utiliza soluciones muy concentradas de hidróxido de potasio con una concentración de alrededor de 30% de peso en volumen, que implica mano de obra calificada y riesgo para el operador o usuario en caso de que sea una aplicación domiciliaria. Y además que requiere agua con bajo contenido de iones, cuyo tratamiento de purificación eleva el costo de hidrógeno producido. Es así que nos podemos encontrar ante las alternativas de seguir produciendo bajo los sistemas convencionales que implican utilizar agua dulce purificada a través de procesos costosos, o desarrollar nuevas tecnologías que permitan aprovechar materias primas abundantes e inocuas como lo es el agua salada. Y así es que surge el objetivo general de obtener herramientas para la producción masiva de hidrógeno a partir de agua de mar de forma segura y respetuosa con el medio ambiente, simplificando tanto los procesos de producción a escala semi-industrial como a escala domiciliaria. El trabajar con este tipo de electrolitos también tiene desventajas. Una de ellas es que por ser un medio rico en cloruros, es un entorno hostil para muchos materiales. Y por lo tanto, es necesario comprender el proceso de corrosión de diferentes materiales de soporte que pueden ser utilizados como electrodos estables en celdas electrolíticas. Y así surge el objetivo específico de analizar diferentes opciones de soporte de electrodos operando con electrolito de cloruro de sodio con la misma concentración que agua de mar de alta salinidad para comprender los procesos de corrosión existentes. Los materiales propuestos para el estudio fueron hojas de níquel, cobre, titanio, acero AISI 316L, que es un acero inoxidable austenítico de uso náutico, alambre de aluminio de grado eléctrico y tela de carbono. Los métodos de análisis se separaron en dos grandes bloques. Por un lado, la técnica de niebla salina, que se realizó sin potencial externo aplicado, con la intención de simular las condiciones a las que están expuestos los materiales cuando el electrolizador no está en funcionamiento. Y por otro lado, la caracterización electroquímica, que se realizó con potencial externo aplicado, simulando las condiciones de electrolizador bajo régimen de producción. Comenzaremos ahora con el estudio de niebla salina. La niebla salina es una técnica ampliamente utilizada para evaluar la resistencia a la corrosión acelerada de diversos metales. Las diferentes probetas de los materiales ya mencionados fueron sometidas simultáneamente a condiciones de niebla salina por un lapso de 5 días. Dicha niebla se generó en un equipo como el de la figura a partir de una solución acuosa 5% peso en peso de cloruro de sodio conforme a la norma ACTM B117. Y además se realizaron espectroscopias de difracción de rayos X y espectroscopía Raman antes y después de la exposición. Vemos aquí los espectros Raman obtenidos. Los trazos negros
corresponden a mediciones antes de la exposición y los rojos a mediciones después de la exposición a niebla salina. Solo se observó la aparición de picos de óxido a causa de la exposición en las muestras de cobre y acero inoxidable, ambos presentes abajo a la derecha. Los ensayos de difracción de rayos X se realizaron luego de la exposición a niebla salina y completaron la información confirmando la aparición de óxidos de cobre y óxidos de hierro en el acero. Y además mostraron la presencia de óxidos en aluminio y titanio. Solo en níquel y tela de carbono no se observaron óxidos presentes. Continuamos ahora con la sección de caracterización electroquímica, cuya finalidad fue evidenciar la actividad catalítica para la reacción de evolución de hidrógeno de los materiales de electrodo propuestos, así como evaluar la capacidad de los mismos de soportar las condiciones corrosivas a las que se encontrarían expuestos en un electrolizador en pleno funcionamiento. Comenzaremos esta sección especificando las condiciones de trabajo. El electrolito que se utilizó fue una solución acuosa de cloruro de sodio 3,43% peso en volumen, concentración que corresponde a la concentración de cloruro de sodio presente en agua de mar de alta salinidad. Y por lo tanto, esta solución constituye en nuestro estudio la solución salina de agua de mar artificial. Los electrodos de trabajo estuvieron constituidos por los materiales a ensayar: níquel, titanio, aluminio, cobre, acero y tela de carbono. Se utilizó además el electrodo de calomel saturado como electrodo de referencia y platino como contraelectrodo. En estas celdas de 3 electrodos se midió la respuesta electroquímica por voltametría cíclica y espectroscopía de impedancia electroquímica. Continuaremos ahora comentando la información sobre la actividad catalítica de los materiales que nos permitió obtener la voltametría cíclica. Se observan aquí los voltagramas cíclicos de los diferentes electrodos en la zona de reacción de desprendimiento de hidrógeno, con ventanas de potencial que van desde los 0,8 a 1,5 volts de potencial reductivo. Se observa que, a excepción de la tela de carbono, los materiales tienen actividad catalítica para la reacción de interés. Además, los distintos materiales tienen potenciales de inicio de reacción conocidas como onset potentials de aproximadamente alrededor de -1, -1,1 volts. Pero sí se observan diferencias notorias en cuanto a las densidades de corriente alcanzadas a -1,5 volts. Los materiales que muestran mayor actividad catalítica son entonces, en primer lugar, el níquel y luego el acero inoxidable, que contiene níquel como uno de sus constituyentes. Aquí se muestra en forma ampliada y completa el voltagrama de níquel, material que resultó tener la mejor performance catalítica entre los materiales propuestos, y puede verse que la densidad de corriente a menos 1,5 volts ronda los 32 mA por centímetro cuadrado. En cuanto a la pendiente de Tafel, en todos los casos el valor de la misma fue de aproximadamente 120 mV por década, lo que indica que la etapa limitante de la reacción corresponde a la reacción de Volmer. Pasamos ahora a la última sección, donde hablaremos sobre espectroscopía de impedancia electroquímica y cómo usamos esta técnica para estudiar los procesos de corrosión con potencial aplicado. Como es una técnica que sospecho puede resultar interesante para alguno de los presentes, voy a introducir brevemente la misma. Esta técnica consta básicamente de la aplicación de una perturbación alterna de pequeña amplitud en potencial o corriente, y se mide luego la respuesta provocada en la otra variable. Típicamente se aplican señales en potencial con una amplitud pequeña, de manera que la respuesta en corriente se pueda considerar lineal. La impedancia entonces va a ser una variable que va a depender de ambas señales, perturbación y respuesta, y que puede graficarse en coordenadas polares o considerándolo un número complejo. En estas animaciones se observan las respuestas teóricas que se observarían al tener sistemas puramente resistivos o puramente capacitivos. En una respuesta exclusivamente resistiva, ambas señales se encuentran en fase.
En cambio, en una respuesta exclusivamente capacitiva, las señales se encuentran desfasadas y por lo tanto sería posible medir un ángulo de fase distinto de cero. Como ya mencioné, la impedancia medida se puede graficar de diferentes maneras. Una de las formas es representada en coordenadas polares, con lo que se obtiene el gráfico conocido como de Bode, que grafica tanto módulo como fase versus la frecuencia aplicada. Y la otra forma muy popular de graficarla es como un número complejo, cuyo gráfico más conocido es el gráfico de Nyquist, que grafica parte real versus parte imaginaria. Una forma de analizar la información obtenida es relacionarlos con circuitos equivalentes, con la condición obligatoria de que cada uno de sus componentes deben tener correlación física con el proceso electroquímico que se está estudiando. En estas animaciones se intenta ejemplificar cómo, variando la frecuencia, se podrían separar procesos constantes de tiempo, de acuerdo a su distinta capacidad de respuesta. Se muestra aquí para un proceso difusional, pero de la misma forma se pueden separar otros procesos físico-químicos. En el ejemplo, a alta frecuencia se observaría solo un proceso y a baja frecuencia ambos procesos difusionales. En el caso de electrodos con cierta tendencia a la oxidación, podrían observarse más de un proceso simultáneo a diferentes frecuencias debido a las diferentes constantes de tiempo. En los circuitos equivalentes, cada proceso se representa como un circuito en paralelo de capacitor-resistencia. Como el máximo de corrimiento de fase está relacionado con la velocidad del proceso, mientras más procesos haya, más picos se observan en el gráfico de fase versus frecuencia. Cuando las constantes de tiempo son lo suficientemente distintos, los picos se observan suficientemente separados, como en el gráfico la línea continua. Pero normalmente eso no sucede, sino que se empiezan a solapar y se ve como en las líneas de trazos y puntos del gráfico. En base a lo mencionado, la espectroscopia de impedancia permite determinar cómo podría proceder la formación de óxidos de diferentes potenciales, incluso si se solapa con el proceso de generación de hidrógeno. Los potenciales aplicados fueron 3. En primer lugar, menos 1,1 volt, que corresponde aproximadamente al onset potential de todos los materiales, que es donde comienza la reacción de desprendimiento de hidrógeno, y otros dos potenciales que son menos 1,2 y menos 1,4 volts, donde la reacción de desprendimiento de hidrógeno aumenta progresivamente al ir de uno a otro. Se muestran los espectros de impedancia medidos para los diferentes soportes. Lo que buscamos diferenciar aquí es la presencia de dos procesos en los espectros de aluminio, titanio, cobre y acero. Un proceso que ocurre a alta frecuencia y otro que se observa a baja frecuencia. El de alta frecuencia es en general dependiente del sobrepotencial aplicado. Se ve en el gráfico que el máximo del ángulo de fase se desplaza a mayores frecuencias y menores ángulos de fase al ir hacia potenciales más catódicos. Este comportamiento es muy usual en sistemas donde hay generación de gases, por lo que podríamos suponer que ese proceso es específicamente el de generación de hidrógeno. Por otro lado, el proceso que ocurre a baja frecuencia se observa como un pequeño hombro en las curvas de menos 1,1 volt. Se ve que al usar un potencial cada vez más catódico, ese hombro empieza a desaparecer. Como en estos potenciales la corrosión es cada vez menos importante, relacionamos al segundo proceso con la corrosión existente. Entonces tenemos un proceso que desaparece y un proceso que cambia, y es así como podemos diferenciarlos. A diferencia de los demás, en níquel solamente se observa el proceso de desprendimiento de hidrógeno y no el de corrosión. Por otro lado, en tela de carbono no se observan ninguno de los procesos mencionados. Los procesos indicados para este material son propios de su estructura carbonosa y no evidencian tener
cambios relevantes con el potencial aplicado. Para cerrar, las conclusiones a las que se llegaron fue que se encontró que el níquel, además de actividad catalítica, posee excelente resistencia a los iones cloruro, lo que es fundamental para la protección de los materiales contra la corrosión. El acero inoxidable 316L con alto contenido de níquel y por lo tanto actividad catalítica se corroe rápidamente al romperse la capa protectora propia de este acero inoxidable. Todos los materiales, excepto la tela de carbono, muestran actividad electrocatalítica hacia la reacción de desprendimiento de hidrógeno. Y por último, las pendientes de Tafel de aproximadamente menos 0,12 volt por década indican que el paso determinante de la velocidad de la reacción es la ruptura de la molécula de agua. En primer lugar, presento agradecimiento a la organización del seminario por permitirnos ser parte, a los participantes por escuchar, a nuestro grupo de investigación y las instituciones donde nos desempeñamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Nadia. El timing perfecto. Así es que no hay nada que decir. Y bueno, sí, Las ventajas de grabarlo. Sí. Voy a dejar abierto a ver las preguntas, a ver si veo alguna mano levantada. Okay. No veo manos levantadas, pero entonces yo puedo aprovecharme y preguntarte de todos los materiales que tú usaste. Dices en las conclusiones que el níquel resulta el mejor, digamos, ¿ya? Sí. ¿Puedes decirme, el níquel es magnético, ¿cierto? ¿Esa forma magnética de níquel influye en algo que sea magnético o no? ¿Qué piensas tú? La verdad desconozco, pero creería que no. No sé decirte bien específicamente por qué. En realidad, la base de lo que estudio yo es muy parecido a lo que presentó Victoria hace un ratito, solamente que lo que cambia es precisamente el electrolito. La solución en la cual utilizamos. La idea es más adelante llegar a poder utilizar agua de mar, pero para no tener una solución tan compleja, originalmente la estamos haciendo artificialmente con un solo electrolito por vez. En este caso usamos fluoruro de sodio, que es el potencialmente más agresivo de los tres, y por eso el estudio que presenté se orienta básicamente a la corrosión que sufren los materiales en dicha solución. Incluso con potencial reductivo aplicado, vemos que sufren corrosión y es hostil, sigue siendo hostil para los materiales la solución. Y como los electrolizadores están tanto en situaciones de potencial externo aplicado como en situaciones de cuando el electrolizador está apagado, nos resultó importante estudiarla en ambos extremos, digamos. Pero básicamente en cuanto al níquel, la verdad, yo no tengo información al respecto. No sé si Victoria está por ahí, a ver, ya que ella estudia lo mismo, quizás sabe decirnos algo, pero en particular creería que no tiene que ver tanto con eso. Sí, me imagino, pero lo decía porque el níquel es intrínsecamente débilmente magnético, suave, pero bueno, quizás no tiene ninguna, en este caso no tiene ninguna influencia. Puede ser. Pero bueno, muy interesante. Bueno, todo muchas esto. gracias. Te agradezco y si no hay más preguntas,